Buenos días a todos, mi nombre es Andrea Feliet, yo soy profesora asociada de la Cátedra de Fisiología y este video lo que intenta es reforzar algunos conceptos sobre el tema de gestación, embarazo, que ustedes algunos ya vieron durante el seminario y durante el trabajo práctico del sistema reproductor. En esta imagen ustedes pueden ver que en el ovario el óvulo permanece en la fase de ovocito primario y que es expulsado el día 14 en el momento de la ovulación como ovocito secundario. Como ustedes pueden ver en esta imagen, cuando la ovulación se produce, y esto se ve en la imagen de la derecha, en la parte A, el óvulo es acompañado de un centenar o más de células de la granulosa que forman una estructura que se denomina corona radiada y es expulsado directamente a la cavidad peritoneal. Es allí donde, luego de ser expulsado en esta cavidad, el óvulo tiene, ya ahora como ovocito secundario, tiene que ser captado por la trompa de falopio. Y esto lo hace gracias a que la trompa de falopio tiene una estructura que se denomina fimbrias. Y estas fimbrias están tapizadas por un epitelio que contiene cilios, y estos cilios son estimulados por los estrógenos ováricos. Es así que estos cilios pueden barrer continuamente en dirección al orificio de la trompa a el óvulo expulsado. Y es en esta estructura denominada ampolla donde va a ocurrir la fecundación. Después de la eyaculación masculina dentro de la vagina durante el coito, algunos espermatozoides atraviesan el útero en 5 a 10 minutos y llegan a estas ampollas, que se encuentran en el extremo ovárico de las trompas de falopio. Gracias a las contracciones del útero y de las trompas estimuladas por las prostaglandinas existentes en el líquido seminal y por la oxitocina. Entonces, como les dije anteriormente, la fecundación del óvulo suele producirse en la ampolla de una trompa poco después de que el óvulo y el espermatozoide penetran en la misma. Antes de que un espermatozoide pueda llegar al óvulo, como ustedes ven en la parte B de la imagen derecha, el espermatozoide tiene que atravesar las numerosas capas de las células de la granulosa adheridas a la superficie del óvulo y además tendrá que adherirse y atravesar la zona pelúcida que rodea a este óvulo. Cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, que ahora está en la fase de ovocito secundario de su desarrollo, este se divide, como pueden observarse acá, este cigote se divide formando el óvulo maduro y es así donde se expulsa el segundo corpúsculo polar. Este óvulo maduro, ahora como pueden observar en la parte D, presenta los dos pronúcleos, el femenino y el masculino. Cada uno de estos pronúcleos contienen los 23 cromosomas. En esta imagen, además, en la imagen de la izquierda, podemos ver que una vez lograda la fecundación, y esto lo vamos a llamar día número 1, el óvulo fecundado tiene que recorrer la trompa de falopio hasta llegar a la cavidad uterina. Para recorrer este lugar, eso lo hace gracias a que hay una débil corriente de líquido en la trompa secretado por el epitelio tubárico, a lo que se suma la acción directa de los cilios del epitelio que tapiza la trompa. Las trompas de falopio están revestidas por una superficie rugosa y provista de criptas que dificultan el paso del óvulo fecundado, a pesar de esta corriente líquida que les mencioné anteriormente. Es así donde
a medida que el óvulo fecundado es transportado, sufre diferentes divisiones celulares hasta llegar al estadio de blastocisto. Y es el blastocisto el que el día 4 o 5 va a llegar al útero y por lo tanto entre el día 5 y 7 se va a implantar en el endometrio. ¿Cómo es que ocurre esta implantación? Bueno, la implantación ocurre por acción de las células trofoblásticas, como lo podemos ver en la imagen de aquí abajo, en la imagen número B, en la B, no número, en la letra B, podemos ver que las células trofoblásticas que se forman alrededor de la superficie del blastocisto empiezan a secretar enzimas proteolíticas que digieren y licúan a las células endometriales adyacentes y parte del líquido y los nutrientes así liberados por estas células endometriales son trasladados de forma activa por las propias células trofoblásticas hacia el blastocisto, proporcionando todavía más sustento destinado a su crecimiento. Una vez que ocurre la implantación, es decir, en el día 5 y 7 post-fecundación, las células trofoblásticas y otras células adyacentes, ya sea proveniente del blastocisto y del endometrio, van a proliferar, comienzan a proliferar con gran rapidez, formando de esta manera la placenta con sus distintas membranas. Una vez que ocurre la implantación, ¿sí?, del óvulo fecundado, ¿cómo es que ocurre esta nutrición inicial del embrión? Cuando ustedes estudiaron ciclo sexual, ciclo menstrual femenino, vieron que en la segunda fase, denominada fase lútea, fase progestacional, había gran cantidad de secreción de progesterona por parte del ovario. Y la progesterona tenía una función sobre las células del endometrio, haciendo que estas células del estroma endometrial se hinchen y que contengan gran cantidad suplementarias de glucógeno, proteínas, lípidos e incluso algunos minerales necesarios para el desarrollo del producto de la concepción. Entonces, después de que el óvulo es fecundado y se implanta en el endometrio, esta secreción continua de progesterona por parte del cuerpo lúteo, sobre todo en las primeras semanas, hace que las células endometriales se hinchen más todavía y de esta manera acumulen mayor cantidad de nutrientes. Estas células endometriales se denominan células deciduales y forman a formar parte de lo que se denomina la decidua. A medida que las células trofoblásticas invaden la decidua, digiriéndola y reabsorbiéndola, el embrión va a utilizar los nutrientes almacenados en ella para llevar a cabo su crecimiento y su desarrollo, sobre todo en las primeras etapas, en las primeras semanas posterior a la implantación. Y en esta gráfica, si vemos la conductividad de la membrana placentaria, vemos que las primeras semanas luego de la fecundación y la de la implantación, vemos que la primera semana es una nutrición de tipo trofoblástica. Y alrededor, a partir de las 8 semanas, ¿sí?, es donde comienza la placenta a formarse y por lo tanto comienza a cobrar importancia como órgano de intercambio para la nutrición fetal. En la imagen que vemos hacia la derecha, vemos cómo es la anatomía de la placenta, que ustedes ya lo vieron esto obviamente en la anatomía, pero también lo vieron en seminarios y trabajos prácticos. Aquí es simplemente para recordarles que la sangre fetal
va a llegar a través de dos arterias denominadas arterias umbilicales. Esta sangre va a estar rica en dióxido. Luego avanza por los capilares de las vellosidades coriónicas. Allí es donde va a ocurrir el intercambio de gases con la sangre materna y va a regresar al feto por una sola vena umbilical, que es la que va a estar rica en sangre oxigenada. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo de la madre, que procede de sus arterias uterinas, penetra en los grandes senos maternos que rodean las vellosidades y retorna después a ella por las venas uterinas maternas. Es decir, luego del primer trimestre de embarazo, es decir, a partir de la semana 12, es donde la placenta comienza a formarse y a estar totalmente desarrollada y a cumplir sus principales funciones. Que esto lo hace, estas funciones principalmente lo hace a través del transporte de diferentes sustancias a través de esta barrera, ¿sí? Como ustedes vieron ya en la guía de seminarios y de trabajo práctico, el principal transporte de membrana que ocurre a través de la misma es la difusión simple. Ahora vamos a ver cómo es que ocurre este tipo de transporte. Bien. Si este tipo de transporte ocurre dado a que la principal función que tiene la placenta, como les dije, radica en lograr la difusión ya sea de productos nutritivos como de oxígeno desde la sangre de la madre hasta la sangre del feto. Y esto, dijimos, como les dije anteriormente, ocurre a través de un transporte denominado difusión, ¿sí? Pero también tiene la particularidad que es a través de la placenta, el feto elimina los productos de desechos, ¿sí? Desde este a la madre. Por lo tanto, en los primeros meses del embarazo, la membrana placentaria es un poco gruesa y estos mecanismos de difusión están poco desarrollados. La permeabilidad en las primeras semanas de embarazo es muy escasa y su superficie también es escasa. Por lo tanto, la conductancia por difusión total en las primeras semanas de formación de la placenta es mínima. En cambio, a medida que el embarazo avanza, la permeabilidad de esta membrana por adelgazamiento de las capas difusoras y porque la superficie aumenta, alcanza un gran aumento, como lo podemos ver en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico podemos ver la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina en la sangre materna y en la sangre fetal, en la que podemos observar, una está en rojo la sangre fetal y la sangre materna en azul. Y podemos observar en esta imagen que la sangre fetal puede transportar mayor cantidad de oxígeno que la sangre materna a una misma presión de oxígeno, a una misma presión parcial de oxígeno. ¿Y esto por qué es que la sangre fetal puede transportar mayor cantidad de oxígeno? Bueno, se debe a tres cosas. En primer lugar, la hemoglobina del feto es principalmente hemoglobina fetal, que es una forma de hemoglobina que el feto sintetiza antes de nacer y que, como ustedes pueden ver, la hemoglobina fetal presenta una desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina con respecto a la hemoglobina materna. ¿Y esto qué significa? Significa que con valores bajos de presión parcial de oxígeno en la sangre fetal, la hemoglobina del feto es capaz de transportar de un 20 a un 50% más de oxígeno que la hemoglobina materna, ¿sí? Es decir, que la hemoglobina fetal presenta mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. En segundo lugar,
¿Por qué se favorece la difusión del oxígeno hacia el feto? Porque hay una mayor concentración de hemoglobina. El feto tiene alrededor de un 50% más de hemoglobina que la sangre de la madre, ¿sí? Y en tercer lugar, ocurre lo que se denomina el efecto Bohr. ¿Qué quiere decir este efecto Bohr? Que la hemoglobina puede vehicular más oxígeno cuando la presión parcial de dióxido es baja que cuando es alta. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando la sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de dióxido de carbono, pero todo este dióxido de carbono puede difundir desde la sangre fetal a la sangre materna. Entonces, al difundir, favorece que la hemoglobina fetal capte el oxígeno. Es decir, que la pérdida del dióxido de carbono hace que la sangre fetal sea más alcalina y por lo tanto sea más afín al oxígeno. Este grafiquito me pareció muy lindo porque en él ustedes pueden observar todas las funciones que tiene la placenta en relación a funciones de protección, en relación a funciones endocrinas, como las vamos a ver a posterior, en relación a funciones de intercambio, ya sea de gases, principalmente el oxígeno y el dióxido, pero también de agua y de electrolitos, ¿sí? De eliminación de productos de desechos, de anticuerpos, de fármacos, etc. Como órgano endocrino, ustedes ya vieron que la placenta sintetiza y secreta numerosas hormonas, me pareció interesante mostrarles que existen diferentes tipos de hormonas de acuerdo a la clasificación química. Hay hormonas que son de tipo peptídicas y neuropéptidos, y entre ellas tenemos la gonadotrofina coriónica humana, la TSH, hay una variante placentaria de la hormona de crecimiento, proteínas placentarias, la tiroliberina, corticoliberina, gonadoliberina, etc. También hay hormonas esteroides, como vamos a ver, progesterona, estrona, estradiol, estriol, entre otros. En la gráfica de la derecha es interesante que ustedes puedan observar que cómo varían las concentraciones de las hormonas a lo largo de todo el embarazo, y donde claramente podemos ver que en el primer trimestre es muy importante la acción que tiene una de ellas, que es la gonadotrofina coriónica humana, en tanto que en el tercer trimestre comienza a tener muchísima más importante la progesterona, la prolactina, el estriol y en menor medida el resto de los estrógenos. Bueno, una de las principales hormonas que secreta la placenta es la gonadotrofina coriónica humana, que es una glucoproteína cuya estructura molecular y función es similar a la hormona luteinizante secretada por la adenohipófisis, y la principal función que tiene la gonadotrofina coriónica es impedir la involución normal del cuerpo lúteo al final del ciclo menstrual femenino. Esta hormona hace que el cuerpo lúteo secrete cantidades grandes de progesterona y de estrógenos durante los meses siguientes a la fecundación y a la implantación. Son los estrógenos y la progesterona los que van a impedir la menstruación y sirven para que el endometrio siga creciendo y acumulando grandes cantidades de nutrientes en lugar de desprenderse. Es así como favorecen el desarrollo de estas células deciduales nutricias que lo que van a hacer es que se favorezca el crecimiento fetal, sobre todo en las primeras fases. Luego de la semana 12 es donde la placenta ya está totalmente formada y es ella la que va a empezar a secretar cantidades suficientes de progesterona y de estrógenos para mantener el embarazo durante el resto de la gestación. El cuerpo lúteo involuciona entre la semana 13 y 17 de embarazo.
La gonadotrofina coriónica humana tiene también un efecto estimulante sobre las células intersticiales del testículo fetal, y eso hace que los fetos varones produzcan testosterona hasta el momento de nacer. Esta pequeña secreción de testosterona es la que durante la gestación va a permitir el desarrollo de los órganos sexuales masculinos en lugar de los femeninos. Y es al final del embarazo donde la testosterona secretada por los testículos fetales induce asimismo el descenso de los testículos hasta ocupar su lugar en el escroto. Además, la placenta, como ustedes ya vieron, antes de hablar de los estrógenos, quiero decirles que esta gonadotrofina coriónica humana, su detección se utiliza para realizar el EVA-test, y es como se usa para la detección del embarazo, del diagnóstico de embarazo. Si bien lo más certero es su determinación sanguínea. Otra de las hormonas que secreta la placenta son los estrógenos. Son las células del sincitio trofoblasto de la placenta las que van a secretar estrógenos y progesterona, ¿sí? Si uno mira la gráfica de las diapositivas anteriores, podemos ver que la secreción de estrógenos placentarios aumenta hasta aproximadamente unas 30 veces por encima de su valor normal hacia el final del embarazo. Sin embargo, la secreción de estrógenos por la placenta se diferencia bastante de la secreción de estrógenos producidos por los ovarios. ¿Y cuál es la principal diferencia? Es que los estrógenos secretados por la placenta no provienen de la síntesis de novo, sino que provienen a partir de precursores androgénicos. ¿Cuáles son estos precursores androgénicos? La deshidroepiandrosterona y la 16-hidroxideshidroepiandrosterona, que van a estar generados por las glándulas suprarrenales tanto de la gestante como del feto. Son estos andrógenos débiles los que van a viajar por la sangre hasta la placenta, y en ella las células trofoblásticas los van a transformar en estrógenos, que son el estradiol, estrona y estriol. Es el estriol el que va a ser, como ustedes lo vieron a través de la unidad fetoplacentaria, el principal estrógeno que se sintetiza a nivel de la placenta y que nos da idea de el crecimiento y de la vitalidad fetal. Por otra parte, también a los estrógenos, además de relacionárselos con el crecimiento fetal, se los relaciona con el aumento del tamaño del útero grávido, con el aumento de las mamas, sobre todo de la parte, el desarrollo de la estructura ductal, aumento del tamaño de los genitales externos maternos, ¿sí? Relajación de los ligamentos pélvicos de la gestante, haciendo que las articulaciones sacroilíacas sean más flexibles y la sínfisis pubiana más elástica, y esto favorezca al final de la gestación el paso del feto por el canal de parto. La progesterona es también, como les dije anteriormente, secretada por las células trofoblásticas de la placenta. Es una hormona esencial también para el embarazo y es tan importante como los estrógenos. Es secretada en cantidades moderadas por el cuerpo lúteo al comienzo, al igual que los estrógenos, y luego es la placenta la que va a sintetizar en grandes cantidades, pudiendo aumentar su concentración al final de la gestación en aproximadamente 10 veces. ¿Cuáles son las funciones que tiene la placenta? Bueno, la progesterona puede promover el desarrollo de las células deciduales en el endometrio, haciendo que estas células sean más hinchadas. Y como estuvimos viendo a lo largo de todo este video, las células deciduales son las que desempeñan un papel fundamental
en la nutrición del embrión recién formado, en estas primeras fases donde la nutrición es básicamente trofoblástica. Además, la progesterona durante el embarazo va a reducir la contractilidad del útero grávido, y esto es importante porque se impide las contracciones uterinas que serían las capaces de provocar un aborto espontáneo. Además, la progesterona contribuye al desarrollo del producto de la concepción incluso antes del anidamiento, porque aumenta de manera específica las secreciones de la trompa de falopio y del útero, proporcionando de esta manera sustancias nutritivas para el desarrollo normal de la mórula y del blastocisto. Y por último, otra de las funciones que tiene es que la progesterona que se secreta durante el embarazo ayuda a los estrógenos a preparar a la mama materna para la lactancia. Sobre todo, como vamos a ver a posterior, lo que estimula la progesterona es el desarrollo lóbulo-alveolar, que tiene que ver relacionado con la producción de leche. Además, como ustedes ya vieron, existen otras hormonas que se sintetizan a nivel de la placenta, que se secretan, y otras de ellas es la somatotrofina coriónica humana. Esta empieza a ser secretada a partir de la 5ª semana del embarazo, y esta secreción aumenta de forma progresiva durante toda la gestación y aumenta en forma progresiva en proporción directa con el peso que tiene la placenta. A esta hormona también originalmente se la relacionó con el desarrollo mamario en especies de animales inferiores y originalmente se la denominó lactógeno placentaria. Sin embargo, no se la vio que esté relacionada con la lactancia humana. Esta hormona, la somatotrofina coriónica humana, tiene acciones débiles muy parecidas a la de la hormona de crecimiento, fomentando el depósito de proteínas en los tejidos, a lo igual que lo hace la hormona de crecimiento. Además, tienen una estructura que es similar entre ellas. También lo que hace esta hormona es reducir la sensibilidad a la insulina y por lo tanto disminuye el uso de glucosa en la mujer gestante, incrementando de esta manera la glucosa disponible para el feto. Estimula la liberación de ácidos grasos libres a partir de los depósitos de grasa de la madre y con ello proporciona otra fuente alternativa de energía para cubrir el metabolismo materno durante la gestación. Entonces, para resumir, podríamos decir que la somatotrofina coriónica humana es una hormona que tiene efectos generales sobre el metabolismo y que desempeña un papel específico sobre todo en la nutrición tanto de la madre como del feto. Además, como vimos en el primer cuadrito de secreción hormonal, podemos ver que la placenta, además de estas hormonas que les mencioné anteriormente, secreta otras hormonas, ¿sí? Podemos ver que durante el embarazo el lóbulo anterior de la hipófisis aumenta al menos el 50% de su tamaño. Y esto podemos relacionarlo con que hay mayor secreción de corticotropina, tirotropina y prolactina. Además, durante la gestación vemos que hay una disminución de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Durante el embarazo, además, se puede observar que hay un aumento de la secreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal, y es posible que los glucocorticoides ayuden a movilizar los aminoácidos desde los tejidos de la madre para que puedan ser usados en la formación de los tejidos del feto. Por otra parte, también en las embarazadas se vio que hay un aumento de la secreción de aldosterona,
Cuando veamos aldosterona, la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y de agua a nivel del túbulo renal, con lo cual la mujer embarazada va a tener una mayor reabsorción de sodio y de agua y por lo tanto va a tener mayor retención de líquido, y esta retención de líquidos puede originar lo que se denomina hipertensión gestacional en la embarazada, que es muy común que ocurra. En relación a otras glándulas, podemos ver que durante el embarazo también aumenta el tamaño en aproximadamente un 50% de la glándula tiroides, ¿sí? Y que la mayor producción de tiroxina puede deberse al menos al efecto tirotropo que tiene la gonadotrofina coriónica humana secretada por la placenta, y en una pequeña proporción a la tirotrofina coriónica humana también secretada por la placenta. También se vio que durante el embarazo hay un aumento de la secreción de las glándulas de la paratiroides. La paratiroides de la mujer embarazada suele aumentar de tamaño y las paratiroides hipertrofiadas estimulan la resorción de calcio, del calcio esquelético de la gestante, lo que permite mantener concentraciones normales de calcio en los líquidos extracelulares de la madre cuando el feto sustrae el calcio materno para formar sus propios huesos. Esta secreción de la paratormona se intensifica todavía más durante la lactancia después del alumbramiento, porque el lactante requiere mayor cantidades de calcio que el feto. Y también otra de las hormonas que no deja de ser, si bien es en menor cantidad, no deja de ser importante, es la secreción de la relaxina. La relaxina sería importante a nivel en el momento del parto, donde se la vio que se la relaciona con la relajación del cuello uterino en el momento del parto. Esta imagen es simplemente para mostrarles cómo varían las concentraciones de estrógeno, para resumir, en un ciclo sexual femenino común y luego durante la gestación. En verde podemos ver que se encuentran las concentraciones de progesterona, que en la mujer no gestante la progesterona presenta picos, pero que es mayor durante la fase lútea o progestacional, en tanto que podemos ver que cuando ocurre la fecundación y comienza la etapa de embarazo, su concentración aumenta demasiado, ¿sí? Alcanzando el máximo incremento en el momento del parto, antes del parto, ¿no? Lo mismo sucede con el estrógeno presentado en azul, que en el caso de la mujer no embarazada es el estradiol, como bien está dicho acá. Vemos que presenta picos de secreción. Esta fase estrogénica es mayor en la fase folicular, y vemos que una vez que ocurre la fecundación ocurre una secreción de estrógenos que también aumenta hasta alcanzar la máxima concentración al final de la gestación. Lo importante también aquí es que a partir de la semana 8 de gestación, entre la 8 y la 10, donde comienza a formarse la placenta, vemos que cobra importancia el estrógeno, pero principalmente el estriol, que es el que nos va a dar o nos va a indicar, de acuerdo a la unidad fetoplacentaria que ustedes ya la vieron, nos va a indicar o dar indicios de cómo se encuentra la vitalidad fetal. Esta diapositiva es simplemente para mostrarles que el organismo de la mujer grávida presenta adaptaciones en todos los tejidos, en todos los órganos. Por un lado, la mujer embarazada presenta un aumento del peso, que en términos promedio es entre 10 a 15 kilos, produciéndose la mayor parte del mismo en los últimos 2 trimestres. También se ha observado que la mujer embarazada tiene un aumento del apetito,
En relación al metabolismo como consecuencia de la secreción de muchas de las hormonas durante la gestación, tales como la tiroxina, las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, el metabolismo basal de la mujer embarazada se incrementa entre un 15% aproximadamente durante la segunda mitad del embarazo, y es debido a este aumento del metabolismo basal que es frecuente que la mujer embarazada experimente sensaciones de calor excesivo. Por otra parte, en relación a la nutrición de la mujer gestante, es muy frecuente que la mujer embarazada desarrolle diversas deficiencias nutricionales. Las más frecuentes van a ser las deficiencias de calcio, fosfato, hierro y vitaminas. Es frecuente que la mujer embarazada presente anemias, sobre todo anemias de tipo hipocrómicas. Además, en relación al sistema circulatorio, es muy frecuente que el volumen de sangre aumente durante el embarazo. La volemia aumenta antes del final del embarazo en aproximadamente un 30% mayor a lo normal, ¿sí? Y la causa de este aumento de la volemia puede explicarse por una causa de tipo hormonal, por la aldosterona y los estrógenos, que ya dijimos que su producción se aumentan durante el embarazo, y por lo tanto son hormonas que promueven la retención de líquidos a nivel renal. Además, por otra parte, la médula ósea exagera su actividad y produce durante el embarazo hematíes adicionales para adaptarse a esta mayor cantidad de volumen líquido. Por lo tanto, en el momento de parto, la madre tiene alrededor de 1 a 2 litros de sangre más en su aparato circulatorio. También la mujer gestante sufre modificaciones a nivel de la respiración. Debido al aumento del metabolismo basal, la mujer embarazada y también debido a su mayor tamaño, la cantidad total de oxígeno que consume poco antes del parto es de alrededor de un 20% mayor que lo habitual. Y además, la mujer en este momento forma una cantidad considerable de dióxido más alta, de dióxido de carbono más alta. Y obviamente, estos efectos condicionan que la ventilación por minuto aumente. Además, también, como pueden ustedes imaginarse, la mujer embarazada va a tener adaptaciones o modificaciones a nivel del sistema renal. La mujer embarazada presenta un aumento del volumen urinario, y esto se debe a que la ingesta de líquidos es mucho mayor, y por lo tanto también aumenta la volemia. Y por otra parte también vemos que hay un aumento del flujo sanguíneo renal, de la velocidad de filtración glomerular, y como bien dijimos anteriormente, hay aumento de la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Entonces, como ustedes pueden observar, son varias las adaptaciones de todos los sistemas y órganos que tiene la mujer, que tienen que adaptarse a esta nueva condición de gestar un nuevo ser. Bueno, espero que esto les haya servido y les agradezco muchísimo su atención.